los 18 años que el cielo borró de la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, aparece con fuerza a los 12 años, y luego se esfuma. Desaparece del mapa bíblico, sin explicaciones, durante casi 2 décadas. Cuando reaparece a los 30, ya no es un niño sabio, sino un maestro lleno de fuego espiritual. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué se está intentando ocultar? Bienvenido a Regreso del Guerrero, el canal que no teme hacer las preguntas que muchos prefieren enterrar. Si sientes que la fe merece respuestas profundas y no dogmas a ciegas, este es tu espacio. Suscríbete como un acto de conciencia y prepárate. La Biblia salta del joven que asombraba en el templo a un adulto que desafía imperios. 0 detalles, 0 pistas. Pero, ¿y si esos años no están perdidos, sino censurados? En 1887, un periodista ruso llamado Nikolás Notovich viaja a un remoto monasterio en el Himalaya. Allí, entre incienso y manuscritos polvorientos, descubre algo inesperado. Un texto antiguo habla de un tal Isa, un joven occidental que llegó desde Palestina, predicó amor, compasión y fue perseguido por los brahmanes. Isa, un predicador extranjero, hijo de una mujer llamada María. No es ficción. El texto se titula La vida desconocida de Jesús el Cristo. Y desde su publicación en 1894, ha sido atacado, ridiculizado y cuidadosamente ignorado. Porque, si Jesús realmente viajó al este, si aprendió meditación, desapego y mística oriental, la versión oficial se desmorona. Pero no estamos hablando de una herejía absurda. Estamos hablando de paralelismos reales. Enseñanzas que resuenan con doctrinas orientales milenarias. El reino está dentro de ti. Ama a tu enemigo. Haz oración en secreto. ¿De verdad creemos que ese lenguaje salió de la nada? ¿Y si Jesús no fue solo maestro del amor, sino un buscador espiritual que cruzó fronteras y absorbió sabiduría de todas partes? Quizás el silencio de esos años no es olvido, sino protección. Porque lo que Jesús aprendió en ese tiempo podía liberar al alma humana sin necesidad de estructuras. Y eso, para muchos, es demasiado peligroso. Manuscritos ocultos, monjes tibetanos y un nombre prohibido. Mientras en Occidente aún discutían si Jesús sabía leer, en el monasterio de Gemis, al norte de la India, los monjes tibetanos custodiaban un texto que nadie en Roma quería escuchar. Un pergamino olvidado que hablaba de un joven sabio llegado desde el oeste. Su nombre, Isa. Sus palabras, fuego. Su mensaje, incómodo para cualquier institución que pretenda controlar la fe. Según los manuscritos, Isa predicaba entre brahmanes y comerciantes. Decía que el alma vale más que el linaje, que el reino de Dios no es herencia de una casta, sino luz interior que habita en todos. Y claro, eso no gustó, ni en Oriente, ni en Jerusalén. Cuando Notovich intentó publicar lo que vio, fue crucificado mediáticamente. Fraude, le dijeron. Hereje moderno, lo llamaron. ¿Su pecado? Hablar demasiado claro. Su crimen real, señalar que la historia tiene huecos y que alguien los llenó con silencio. Pero él no fue el único. Décadas más tarde, viajeros como Swami Abhedananda, Nicholas Roerich o el Dr. R.H. Littledale llegaron al mismo lugar. Todos oyeron hablar del joven occidental. Todos vieron copias del texto. Y todos fueron tratados como locos, embusteros, o peor, ignorados. ¿Por qué tanto escándalo por un manuscrito? ¿Por qué tanto esfuerzo en negar algo que supuestamente no importa? Porque si Jesús aprendió técnicas de meditación, si conoció el desapego budista, si abrazó enseñanzas del hinduismo, entonces su mensaje no es exclusivo. No pertenece a una sola cultura, ni a un solo libro. Y eso derriba muros. El Jesús que regresa a los 30 no habla como un carpintero rural. Habla como alguien que ha visto más de lo que cuenta. Como alguien que ha cruzado desiertos, selvas y templos. Como un iniciado. Él no enseñó a repetir rezos. Enseñó a orar en silencio. No pidió templos de piedra. Habló de un templo interno. No exigió sacrificios. Pidió compasión. Y mientras tanto, los líderes religiosos de su época lo espiaban, lo temían, lo juzgaban. Porque no hay nada más peligroso que un hombre libre hablando de libertad espiritual. Especialmente si tiene seguidores. Entonces, ¿y si lo que Jesús vivió en esos años borrados
¿Fue el verdadero entrenamiento que lo convirtió en Cristo? ¿Y si ese silencio en la Biblia es justamente lo que deberíamos estar escuchando? El viaje secreto que cambió la voz del Maestro. Cuando Jesús reaparece a los 30 años, algo ha cambiado. No solo trae un mensaje radicalmente distinto, sino una autoridad que incomoda a los poderosos. Habla de amor incondicional, de perdón sin límites y de un reino de Dios que no está fuera, sino dentro. ¿De dónde salió esa profundidad? ¿Quién le enseñó a hablar así? Los evangelios lo presentan como si ese poder hubiera caído del cielo de un día para otro. Pero ningún maestro aparece de la nada. Detrás de cada palabra de fuego hay años de silencio, búsqueda y experiencia. ¿Y si esos 18 años perdidos fueron su verdadera escuela espiritual? Algunos investigadores sugieren que viajó a Egipto, aprendiendo de la sabiduría ancestral de los templos y la hermética conexión con el cosmos. Otros sostienen que estuvo en la India, sumergido en enseñanzas vedánticas, aprendiendo sobre la unidad de todo lo creado. Incluso se habla de contacto con monjes budistas, de técnicas de meditación y prácticas de introspección que encajan perfectamente con su posterior mensaje de humildad y desapego. Pero aquí está lo curioso. Cuando vuelve, no habla como un rabino más. Desafía el sistema. Invita a sus seguidores a no orar en público, sino a cerrar la puerta de la habitación y orar en secreto. Eso, para su época, era casi una revolución silenciosa. Un eco directo de las enseñanzas orientales, donde el silencio vale más que 1000 discursos. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Prueba de algo más grande? Sin duda. El problema es que admitir esto supondría reconocer que el mensaje de Jesús es universal, no propiedad exclusiva de ninguna institución. Significaría aceptar que la espiritualidad no se encierra en un solo libro, ni se controla desde un altar. Y claro, eso es un problema para los que viven del monopolio de la fe, porque un hombre que encuentra a Dios dentro de sí no necesita mediadores. Quizás por eso estos relatos fueron borrados. Quizás por eso la historia oficial prefiere un Jesús que aparece de repente, listo para ser colgado en la cruz, sin mencionar el viaje que lo convirtió en el maestro que transformó el mundo. Pero tú, que estás escuchando esto, ¿no sientes que hay algo más grande detrás de ese silencio? ¿No te preguntas qué verdades están todavía escondidas? La amenaza del Jesús que pensaba por sí mismo. Aceptar que Jesús viajó, que buscó, que aprendió fuera del guión oficial, no solo incomoda, desarma, porque ya no hablamos de un personaje moldeado por una sola cultura, sino de un espíritu que se atrevió a romper los límites. Y eso, para cualquier estructura religiosa, es dinamita. El Jesús que regresa no trae manuales, trae visiones, no funda una religión, predica una conciencia, no impone rituales, invita a despertar. Pero ¿qué hace el sistema cuando aparece alguien así? Lo encierra, lo acusa, lo crucifica y después lo canoniza, pero ya domesticado. Por eso el Jesús que sobrevivió en los libros oficiales no es el mismo que caminó por los senderos del alma. Ese Jesús rebelde, contemplativo, profundo, fue sustituido por uno institucional, jerárquico y obediente. Un Jesús al que puedes adorar, pero no imitar, porque imitarlo implicaría cuestionarlo todo. Piénsalo bien. Si el reino de Dios está dentro de ti, ¿para qué necesitas un templo? Si la oración verdadera ocurre en lo secreto, ¿por qué vender misas? Si el amor lo abarca todo, ¿a quién le sirve dividir? La idea de que Jesús aprendió en Oriente no niega su divinidad, la expande, la convierte en un mensaje abierto, vivo, respirable, no una fórmula, sino una experiencia. Y eso no es herejía, eso es libertad. Pero aquí viene lo más delicado. Si tú crees en ese Jesús buscador, ya no puedes seguir siendo espectador, porque su mensaje te hace responsable de tu despertar. Ya no hay excusas, ya no puedes decir nadie me lo enseñó. Él sí lo hizo, y lo hizo con su vida entera. Y si el verdadero milagro no fue caminar sobre el agua, sino atreverse a dejar todo atrás para buscar la verdad, y si el escándalo no fue lo que enseñó, sino que lo vivió antes de enseñarlo, si algo de esto te ha tocado, entonces haz lo que haría un guerrero espiritual. Actúa, no para convencer a nadie, sino para encender tu propia llama. Suscríbete a este canal como una declaración de conciencia. Comparte este mensaje con quienes aún tienen el valor de hacer preguntas sagradas. Y recuerda, la fe impuesta te vuelve dócil, pero la fe descubierta te vuelve libre.
Nos vemos en el próximo despertar.